Mundial 78. Los medios que hablaron. Pido a Dios nuestro Señor que la palabra paz no es un símbolo, sino que hay que saberla ganar. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Atrás quedaron las críticas y las campañas. Atrás quedaron las polémicas y los favoritos. Ustedes tienen el deber, tienen la obligación, con responsabilidad de informar y de formar opinión. La palabra familia no es solo un término, sino que es la piedra básica de la sociedad. Hasta ahora no he podido saber nada de él. que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Delante nos queda un orgullo y un sentimiento. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. El de ser argentinos y vivir en esta tierra de héroes y de trabajo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Argentina campeón mundial, sí, y lo decimos con fuerza y orgullo. El Mundial de Fútbol realizado en Argentina en 1978, en vez de tapar los crímenes, amplificó las denuncias por las violaciones a los derechos humanos. No funcionó como una gran cortina de humo, sino como una vidriera de atrocidades. Las madres de Plaza de Mayo lograron con su marcha de los jueves que su lucha fuera conocida en el exterior, gracias a las notas de los periodistas europeos. El Mundial sirvió para que la situación argentina y las atroces y persistentes violaciones a los derechos humanos fueran vastamente conocidas en el mundo. La Junta Militar equivocó su diagnóstico en lo relativo a la repercusión en el exterior. Supuso que el Mundial le serviría como blindaje, pero solo le trajo una enorme exposición exterior. Mundial 78. Los medios que hablaron. L'Epic. L'Epic fue un medio alternativo francés editado por el Comité Organizador del Boicot en Argentina, COBA, para difundir la denuncia contra la represión y la utilización política del Mundial 78. Un formato que burlaba la tibieza del diario deportivo L'Équipe, que era cómplice de la organización del Mundial. L'Epic lanzó 4 ediciones y alcanzó a vender 120.000 ejemplares entre enero y junio de 1978. El eje de la campaña era la negativa que el Mundial se desarrollara en un país donde los derechos humanos eran violados sistemáticamente, bajo una feroz represión, y donde el Mundial era utilizado como un evento de operación política de propaganda. Los diarios franceses, la verdad es que no tienen una actuación tan importante desde lo editorial, insisto, no desde la publicación cotidiana de documentos, gacetillas o como quieran llamarle. Gustavo Campana, periodista. De hecho, los comités antimundial arman una publicación que respondía al formato, al envase del L'Équipe, y le cambiaban el contenido. Entonces lo que hacían era burlarse de la tibieza del L'Équipe y colocar las denuncias más crudas en ese formato. L'Épique, junio de 1978, edición número 4. Sentido del boicot, privar a la dictadura de oxígeno. Esta organización se autoproclama de acatar directamente a uno de los múltiples tubos de oxígeno de procedencia de países ricos, entre ellos Francia, y que no sirve más que para mantener con vida una dictadura totalmente aislada sobre el plano interno, una armada que ocupa su propio país. Esto es lo que han comprendido las decenas de miles de franceses y francesas que han respondido al llamado del COBA. Entre el 12 de enero de 1978
y fines de mayo hubo cerca de 100.000 firmas del llamado al boicot en la edición número 3 del EPIC. Militantes, revolucionarios, hombres y mujeres de organizaciones de defensa de los derechos humanos se han organizado lo más rápido posible al margen de los aparatos para sostener las luchas del pueblo argentino, denunciar la violación de los derechos humanos en Argentina, la utilización política del Mundial y combatir el rol de apoyo de los poderes establecidos que juntan siempre los grandes eventos deportivos internacionales. Pablo Yonto, periodista, abogado y escritor argentino, especialista en derechos humanos. Lo bueno de enterarse de todo esto era que tomar dimensión de que no había sido solo un artículo, lograr que un periódico publique un artículo, lograr que alguien te haga una nota, sino que fue una militancia, volantes, boicotear, hacer rondas alrededor o marchas alrededor de las embajadas argentinas allá, tratar de ver a los jugadores, ir a ver a artistas, cantantes para que se pronuncie. Fue una campaña muy agresiva, ¿no? Fue una campaña llevada muy a fondo, de militarla, yendo a ver planteles, yendo a ver jugadores, denunciando en los medios. O sea, fue importante, fue una campaña muy importante, que obviamente si no engancha uno, queda neutralizada, pero si se hubiese prendido un equipo, un país o un equipo sería, porque después el deporte tuvo muchos episodios de boicot y algunos se concretaron. Mundial 78. Los medios que hablaron. L'Epic, junio de 1978, edición número 4. Los periodistas. ¿Miedo a qué? El 31 de marzo en Madrid, Carlos Lacoste ha asegurado que ninguna represalia será implementada contra ningún periodista por aquello que escriba, a condición que sea objetivo y que no atente contra la ley. Sobre todo si tenemos en cuenta los 70 periodistas encarcelados en Argentina, 40 desaparecidos y 29 asesinados, ciertamente por no mostrar una perfecta objetividad en sus artículos. Entonces, señoras y señores, los periodistas deben cuidarse. Ustedes hablarán y escribirán solamente sobre fútbol y nada más. Raúl Cubas, secuestrado por la dictadura para analizar las noticias que llegaban del exterior. Sobre lo del COBA, sí, de eso venía mucha información y habíamos analizado y uno se daba cuenta de que el exilio argentino tenía dos posiciones. Uno que era el COBA, que era el boicot directamente al Mundial, o sea, todas sus estrategias y sus denuncias iban destinadas a que los países no mandaran sus equipos de fútbol a participar en el Mundial. Y el otro sector del exilio argentino más vinculado a Montoneros proponían no el boicot total, sino seguir al Mundial y poder aprovechar la situación de la realización del Mundial para que los periodistas y activistas sociales y derechos humanos que pudieran ir a la Argentina pudieran constatar de primera mano la situación que se vivía en el país. Y aparte, los montoneros se plantearon una serie de acciones de propaganda armada destinadas a dar a conocer que su presencia en la resistencia a la dictadura durante el Mundial, y en eso basaban su acción.
Le Pic, junio de 1978, edición número 4. Más estadios, pero no pan. Mario Alemann, secretario de Estado de Economía del gobierno argentino, juzga los gastos gigantescos vinculados al Mundial en un país en crisis. Lo que se puede evaluar es que la inversión total para el Mundial será de más de 700 millones de dólares y el déficit será superior a 600 millones de dólares. Para la Copa del Mundo, 3 nuevos estadios con 155.000 lugares para espectadores, 8 a 10 centros de prensa, radio y TV ultramodernos. Para los trabajadores, 170% de inflación en 1977 y caída del salario real del 70% en 2 años de dictadura. Para la Copa del Mundo, aproximadamente 3.000 empleados para la construcción de nuevos estadios. Para los trabajadores, 300.000 despidos previstos en la administración. Suspensión en 1976 de la mayor parte de los planes de construcción de viviendas sociales, escuelas y hospitales. Para la Copa del Mundo, los nuevos estadios: Córdoba, 52.000 lugares, 25.000 asientos; Mar del Plata, 41.500 lugares, 19.000 asientos; Mendoza, 50.000 lugares. Para los trabajadores, 30.000 presos políticos, 7.500 a 15.000 desaparecidos, campos de concentración, tortura, mutilación, ejecución. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Mundial 78. Los medios que hablaron. El País. El diario madridista El País, nacido 2 años antes del Mundial 78, en plena transición española post-franquismo, rechazó el papel de difundir la imagen de un Estado y de un pueblo en paz, y sostuvo que el nacionalismo exacerbado que se sentía en Argentina se debía a una campaña de adoctrinamiento impulsada por la dictadura. El País, 2 de marzo de 1978. La Organización de Argentinos Exiliados pide a España que boicotee el Mundial. Miembros de la Organización de Argentinos Exiliados, OAE, dieron a conocer anoche en Barcelona un comunicado dirigido a la opinión pública, firmado por 9 partidos de la izquierda catalana y apoyado por las principales centrales sindicales, en el que solicitan la participación de las organizaciones deportivas españolas en el boicot al Mundial de Fútbol que debe celebrarse en Argentina el próximo mes de junio. En el comunicado se dice que existen numerosos motivos para no permitir que el Mundial se celebre en Argentina y para que la selección española se niegue a jugar al fútbol entre campos de concentración. Se señala que, por ejemplo, a 500 metros del estadio de River Plate, donde se jugará la final de la Copa, se encuentra la Escuela de Mecánica de la Armada, denunciada repetidas veces por Amnesty International como campo de concentración y torturas. Los miembros de la OAE
Manifestaron que el presidente argentino, teniente general Videla, intenta mejorar la imagen internacional de una Argentina reprimida y en resistencia, utilizando, en este caso, el Mundial de Fútbol de 1978. Por consiguiente, la OAE y los partidos firmantes del manifiesto piensan solicitar a la FIFA la celebración del Mundial de Fútbol en otro país y que en caso de mantenerse Argentina como lugar de las finales del campeonato, la selección española se niegue a jugar en las actuales condiciones. Gustavo Campana, periodista. La prensa europea tiene, sí, una constancia de publicar lo que dicen estos grupos antimundial. Vos me preguntás por el diario El País, y por supuesto, ese diario El País que respondía ideológicamente al PSOE, bueno, poco tiene que ver con el país del presente, y por supuesto que era más duro. Argentina campeón mundial, sí, y lo decimos con fuerza y orgullo, porque Argentina, enfrentando campañas y descreimientos, abrió sus puertas al mundo, y en un gesto de verdadera humildad, afiliados a la FIFA, disputaron el preciado título de campeón mundial al único grito de Argentina. Pablo Yonto, periodista, abogado y escritor argentino, especialista en derechos humanos. No, nosotros no recibíamos esos medios, pero sí recibíamos la desmentida, o sea, nosotros nos imaginábamos lo que decían los medios. O sea, salía una nota no sé, en la revista Para Ti, en la revista Gente, en la prensa, en La Nación, en Clarín, diciendo que medios extranjeros estaban diciendo tal cosa, y acá salía la desmentida. Mundial 78. Los medios que hablaron. El País, 26 de mayo de 1978. El secuestro del seleccionador francés tenía un fin político. La operación destinada a secuestrar al entrenador del equipo francés, intentada el martes último en los alrededores de Burdeos, había sido preparada minuciosamente durante 2 meses, según explicaron a Le Matin los 4 protagonistas del rapto frustrado en una entrevista que se celebró secretamente. Los 4 hombres reiteraron que no eran terroristas y especificaron los 3 objetivos que les habían movido. 1. Conseguir por cada jugador francés la libertad de 100 presos, es decir, 2.200 en total. 2. Exigir encartes publicitarios en todos los grandes diarios argentinos e internacionales para explicar la realidad de la represión en Argentina. 3. Exigir igualmente que en una célebre emisión de la TV francesa que se titula Dossiers de la pantalla, fuese exhibida Aficionados si ustedes supiesen, película realizada por el COBA. También deseaban exigir que en el debate que implica esta emisión interviniesen varias personalidades partidarias del boicot de la Copa del Mundo. Y lo último es el secuestro de Michel Hidalgo, el técnico de la selección francesa, el día que tenía que embarcarse rumbo a Buenos Aires. El dato también hay que tenerlo muy en cuenta, es que Francia no solo venía a jugar el Mundial, sino que venía a disputar en primera fase la zona con Argentina. Entonces había una relación demasiado directa con todo lo que pasaba en nuestro país. Lo secuestran a Michel Hidalgo, lo tienen 2 o 3 horas, es una demostración de fuerza, lo largan y logran que Michel Hidalgo tenga que decir en el aeropuerto en París todo lo que seguramente no iba a decir. Cuando le preguntan, dice, sí, sabemos lo que pasa en la Argentina, pero nosotros vamos a jugar al fútbol, sabemos de las violaciones a los derechos humanos. O sea, le hacen por obligación, lo ponen frente a una declaración política que él seguramente no hubiera tenido si no hubiera mediado ese secuestro que se parece tanto al secuestro de Fangio y de Pepe Biondi
en Cuba antes de la revolución a través de los castristas, como una especie de relación de fuerzas. Mirá de lo que somos capaces. Acá lo que pasó durante esos meses previos al Mundial y la etapa posterior, los días posteriores del Mundial, fue una exaltación de la cuestión argentina defensiva, digamos, o sea, diciendo hay que defender a la patria está siendo atacada por los medios y por los que hacen esta campaña comunista, entonces tenemos que defender al país de lo que están diciendo de nuestro país afuera. Entonces ese discurso muy nacionalista era lo que prevaleció acá durante los meses previos al Mundial, durante el Mundial y durante los días posteriores, ya jactándonos del triunfo. Hemos ganado, esto es la muestra de que el pueblo argentino está unido, de que son mentiras las cosas que se dicen afuera. Esta es la verdadera cara de la Argentina. Argentina, un pueblo unido, exteriorizó sus sentimientos acompañando cada una de las actuaciones de nuestra selección. Y las calles del país se vieron desbordadas por la euforia de un gran triunfo. No el del título, sino el del país. El País, 27 de junio de 1978. Mañana volverá el silencio. El viento celeste y blanco volvió a inundar la noche bonaerense. Entre 3 y 4 millones de argentinos se manifestaron por las calles de la capital para expresar su contento por el triunfo y para volcar en el fútbol otros desahogos reprimidos. Dentro de una semana será todo recuerdo. Dentro de una semana ya nadie recordará el discurso patriótico del final del partido que dio el título a Argentina. El altavoz oficial, antes de que Pasarela recogiera la Copa de la FIFA, lanzó una arenga patriótica del más puro estilo de nuestros pasados años. La voz que discursiaba a mí me recordó a la de Pepe Solís. Tenía su mismo timbre y decía casi las mismas cosas. Dentro de una semana ya se habrá calmado la euforia. Para entonces ya no estará en la avenida 9 de Julio esa inmensa pancarta vertical en la que se dice «Sigamos construyendo unidos» y «Argentina futuro». Los argentinos se olvidaron de sí mismos con una generosidad sin límites cuando Kempes Corazón le marcó los goles a Holanda. Los argentinos, a los que alguien les ha contado que Europa ha estado contra ellos, nadie les ha explicado la diferencia que existe entre hablar de un pueblo y de un gobierno. Han querido decirle al mundo que las penas con goles son menos. Y el pueblo argentino, feliz por su tarde de pan y goles, aplaudió a su selección. Aplaudió a Videla, como quizá no lo ha hecho nunca, y quizá como no lo volverá a hacer. Aplaudió a su bandera y la enarboló por doquier. Walter Kapleman, Frankfurt, 1941. ¡Uy, qué bárbaro! Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el Mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Pero el hombre que lo perdió debe estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por ustedes, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. Mundial 78. Los medios que hablaron. Le Monde. El primer llamado público al boicot del Mundial en Argentina en 1978 apareció en octubre del 77 en Le Monde.
el periódico parisino de centroizquierda, que se transformaría en un referente histórico en materia de derechos humanos, fue consecuente con su línea editorial, divulgando lo que sucedía en el país en el marco del Mundial 78. Pablo Yonto, periodista, abogado y escritor argentino, especialista en derechos humanos. Francia fue uno de los epicentros por la colonia argentina que había. Había no solo un grupo grande, muy grande de exiliados argentinos, sino también porque había protagonistas especiales, digamos, Cortázar era uno. Cortázar tuvo un rol muy importante, ¿no?, en la denuncia. Y además porque, bueno, muchos de los comités de solidaridad que se formaban con la Argentina para reclamar contra la dictadura tenían su epicentro, bueno, en Madrid, en Francia, en México, eran como la columna vertebral, sin dudas que, bueno, que eso además contagió a grupos de franceses que formaron esos comités de solidaridad y fueron esos grupos los que se las ingeniaron empalmaron con algunos periodistas y con algunos personajes del ambiente artístico, ¿no? Le Monde, 4 de febrero de 1978. Los derechos humanos y la Copa Mundial de Fútbol. ¿Por qué Argentina? Argentina está emergiendo lentamente del océano de indiferencia en el que parecía hundirse. El número de víctimas que nos llegan comienza a tomar las caras familiares de hombres y mujeres que podríamos haber conocido algún día. Casi 6.000 personas han sido ejecutadas desde el golpe de marzo de 1976 y habría de 12.000 a 17.000 presos políticos, según el informe confidencial presentado el 21 de noviembre al general Jorge Videla, jefe del Estado argentino, por el señor Cyrus Vance, secretario de Estado de los Estados Unidos. Este informe proporciona los siguientes detalles. El gobierno argentino reconoce que tiene de 5.500 a 7.000 presos políticos. Además de 5.000 a 7.000 presos serían encarcelados en las cárceles y en los campamentos, dependiendo de los diversos cuerpos de ejército y la gendarmería. Entre 1.500 y 2.500 presos estarían en manos de la policía regional. Entre las víctimas de estos encarcelamientos arbitrarios habría de 3.000 a 4.000 trabajadores, incluyendo 750 con sospecha de que fueron asesinados, de 500 a 750 intelectuales, incluyendo 200 con sospecha de que fueron asesinados, entre 750 y 1.000 sindicalistas, de los cuales 500 presuntamente fueron asesinados, 2.500 y 3.000 familiares, amigos o partidarios de los presos políticos, incluidos 1.000 sospechosos de asesinato. Estas cifras se suman a las procedentes de todo el mundo, lo que demuestra que la barbarie está presente en nuestras puertas, tenaz y amenazante. Gustavo Campana, periodista. Los movimientos antimundial nacen en Francia y se distribuyen desde ahí a toda Europa, pero siguen teniendo peso hasta 1978 y desde 1974 en Francia. El dato que hay que tener es que Francia, en el momento en que viene a jugar el Mundial, tiene 20 ciudadanos desaparecidos en nuestro país. Y en algunos casos, Adélie Dumont y Leonie Duquet, estamos hablando de las monjas francesas. Mundial 78. Los medios que hablaron. 25 de mayo de 1978. Sombras y luces. 800 metros y una arboleda de árboles recién plantados separan el estadio River Plate de la Escuela de Mecánica de la Marina, un lugar alto de tortura. En esta promiscuidad artificialmente borrosa
se resume el grave problema planteado por Argentina en junio de 1978. Capital de la tortura, Buenos Aires es también la del fútbol. El mejor mundial, organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas embronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando aquellos que no los conocen. Le Monde, 26 de mayo de 1978. Eventos en varias ciudades provinciales. Se llevaron a cabo varias manifestaciones en Francia a iniciativa del colectivo para el boicot de la organización por parte de Argentina de la Copa Mundial de Fútbol, COBA. En Dijon, violentos enfrentamientos estallaron entre la policía y los 300 manifestantes. 5 personas resultaron heridas, incluidos 2 policías móviles. Las ventanas de las tiendas estaban rotas y se levantaron algunas barricadas. La policía arrestó a 45 personas. En Lyon, 28 manifestantes fueron arrestados y liberados después de la verificación de identidad. En Nancy, Toulouse y Grenoble, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes. En París, 14 activistas del COBA fueron arrestados el miércoles 24 de mayo por la tarde para permanecer bajo custodia durante 5 horas en la estación de policía del Quinto Distrito. No, Le Monde fue siempre más o menos como un emblema de la lucha periodística contra la dictadura, ¿no? Siempre, por lo que uno ve ahora, ¿no? Yo no te estoy hablando de leer Le Monde en aquella época porque no lo leíamos. Claro. Yo no lo leía y el pueblo argentino no leía Le Monde. Sí. Pero después, bueno, con el tiempo fuimos viendo cuáles eran los medios y sobre todo, bueno, los que obviamente más coherencia tenían y Le Monde era uno. 7 de septiembre de 1978. Le Monde, así como muchos otros diarios y semanarios parisinos, recibe desde hace 15 días numerosas cartas postales enviadas desde Argentina. De un lado, bajo el título Argentina, toda la verdad, fotografías de niños llevando la bandera argentina, vistas de plazas públicas apacibles, multitudes tranquilas u hombres trabajando. En el dorso, al lado del nombre y la dirección del remitente, un breve texto impreso afirma que en la Argentina la guerra ha terminado. Este diluvio de correspondencia no es espontáneo. La revista Argentina para ti invitó a sus lectores a enviar esas postales a personalidades políticas y diarios para cambiar la imagen deformada de la Argentina. O sea, en Para ti lo que intentan es como llevar las noticias verdaderas de la Argentina a los que estaban haciendo la campaña afuera. Y consistía en, tarjetas postales que venían con la revista, que ya venían con la dirección de donde tenías que mandarla, o sea, por ejemplo, no sé, la CADU, el diario Le Monde. Entonces vos mandabas esa postal que ya tenía todo ahí, le podías agregar cosas en la postal, le podías agregar algo, pero ya venía la foto y el texto para decirles a los de Europa, esta es la verdadera Argentina. Mundial 78. Los medios que hablaron. Buenos Aires Herald. En plena exaltación mundialista, el Buenos Aires Herald fue el único medio argentino que juntó las denuncias por secuestros y desapariciones. En su redacción de la calle San Juan al 121, en la ciudad de Buenos Aires, les abrió las puertas a las madres de Plaza de Mayo para que cuenten su historia. Periodistas como Robert Cox,
y James Nelson eran los únicos capaces de publicar denuncias para salvar una vida. Sebastián Lacunza, periodista, último director del Buenos Aires Herald. Bueno, hay que analizar el proceso que se estaba viviendo en el Buenos Aires Herald desde el inicio de la dictadura. Fue un diario que apoyó el golpe y que mantuvo el crédito a la dictadura durante bastante tiempo, incluido 1976, 1977, y en 1978 se da vuelta a la página con el contraste de la denuncia y de ser prácticamente el único diario impreso de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, con el peso que tenían los diarios en aquel entonces, que denunciaba las dictaduras, con el enorme valor que tuvo eso, que permitió salvar vidas, denunciar las desapariciones, perdón. Bueno, y así se llega al Mundial del 78. Cox estima, con habilidad y con inteligencia y con criterio de editor, que visibilizar esas cuestiones de violaciones a los derechos humanos cuando el país recibía la mirada del mundo, lo protegía también a él, ¿no? Y ayudaba a la meta de evitar o frenar la masacre que estaba ocurriendo en la Argentina. Las locas madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires Herald, 3 de mayo de 1978. Las locas madres de Plaza de Mayo son el grupo de mujeres que se reúnen todos los jueves afuera de la Casa de Gobierno para llamar la atención sobre la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Recibieron una masiva recepción por parte de la televisión ayer a la tarde. Un pequeño grupo de mujeres se reunió cerca del centro de la plaza alrededor de las 3:30 p.m. cuando el primer grupo de camarógrafos se hizo presente. Unos momentos después llegó un equipo belga y 5 minutos después un equipo de la BBC. En un momento parecía que había tantos periodistas como madres en la plaza. Tal vez lo menor que se le hizo fue llamar las locas a ustedes, sí, ¿verdad? ¿De dónde se saca la fuerza para no desfallecer? Del amor. Del amor a nuestros hijos, de a través de ellos haber entendido cómo luchaba un pueblo, de salir de ser amas de casa a salir a la vida pública con orgullo, de no tener miedo a enfrentar la injusticia, de apoyar a los movimientos populares que luchan por la salud, por la educación, por la vivienda, por las comunidades aborígenes, por el trabajo, de salir sintiendo orgullo de esa lucha de nuestro pueblo, de los que hoy están en la calle también reivindicando sus derechos a vivir con dignidad. De eso sacamos la fuerza todos los días las madres. Y de los hijos que tenemos, nietos, bisnietos, que nos van a seguir reclamando el gran compromiso. Y la palabra es amor. Buenos Aires Herald, 17 de mayo de 1978. Una bomba de tiempo política. Cada jueves por la tarde entre las 15 y las 16 horas, un grupo de mujeres que se autotitulan las Madres Locas de Plaza de Mayo se reúnen en la plaza frente a la Casa de Gobierno. Todas ellas están indignadas por sus hijos e hijas que han desaparecido, generalmente luego de haber sido detenidos por hombres alegando ser miembros de la fuerza de seguridad. Pese a que su presencia ha sido ignorada en gran parte por la prensa local, forman parte del programa de casi todo periodista visitante y equipos de televisión. Su triste historia ha dado la vuelta al mundo, y es su imagen en las pantallas de televisión lo que dará la imagen de la Argentina durante el próximo campeonato por la Copa Mundial de Fútbol. Nosotros solamente queremos
saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Conocidos cabalmente los hechos, digamos ya sin dudas de que la dictadura estaba perpetrando crímenes masivos, Cox no elige la cómoda, por el contrario, elige correr riesgos, elige enfrentarse a allegados hasta familiares, elige enfrentarse con un accionista del medio y despertar conciencias y adherirse o acercarse o recibir a víctimas que para él eran madres de terroristas. Incluso hoy en día creo que así los podría calificar. Esto en potencial creo que los podría calificar, pero en aquel momento claramente él tenía noción de que eran madres de lo que él denominaba terroristas y sin embargo tienen la actitud humana y legal, legalista, de abrir los oídos, de abrir los ojos y de reclamar justicia. Mundial 78. Los medios que hablaron. Buenos Aires Herald, 21 de mayo de 1978. Argentina se pone en exhibición. James Nelson. La campaña anti-argentina, como el gobierno llama a la campaña antigobierno, va a continuar durante la Copa del Mundo y sin dudas va a seguir mucho tiempo después de que termine. Pero el gobierno podría, si quisiera, lisiar su propaganda y a sus enemigos de un día para el otro, con el simple hecho de restaurar la ley. Publicando listas de todos aquellos que hayan sido asesinados y todos los que permanecen detenidos por fuerzas de seguridad, liberar a quienes no tienen cargos en su contra y sentenciar según la ley a los demás. Asegurar que en la Argentina nadie sea torturado ni sometido a abusos, y permitir que cualquiera con interés en hacerlo investigue las cárceles. La real amenaza a la nación no viene de los desafortunados encarcelados sin cargo, sino de la arbitrariedad que lleva a que encarcelen a la gente sin justificación. Una indicación de que la tendencia general es volver al Estado de Derecho vino con los renovados esfuerzos de organizaciones de derechos humanos para lograr que el gobierno enfrente este problema humano y político de las miles de personas que han desaparecido sin rastro en los últimos años. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos compró 3 páginas en la prensa para enumerar clara y legiblemente los nombres de más de 2.500 personas desaparecidas. Esto es una aproximación al verdadero número total, porque la gente que tiene su nombre en la lista debe tener amigos o familiares dispuestos a tomar el riesgo y molestia en su nombre. Otros analfabetos o migrantes clandestinos, desarraigados que se vieron envueltos en el activismo político, aquellos cuyos amigos y parientes están muy asustados para hacer algo, van a haber desaparecido por completo, como si nunca hubiesen existido. Su nombre y apellido completo. Robert John Cox. Estado civil. Casado. Edad. 51 años. Profesión. Periodista. Comienza cuando fuimos llamados a una conferencia de prensa a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, por Arguindegui. Convocó a los editores y a los jefes, un montón de gente. Había unas 30 o 40 personas. Y dijo, se tienen que comportar, porque el mundo los está mirando. Robert Cox
ex director del Buenos Aires Herald, entrevista para Papelitos. Entonces, más o menos, le dijo a todo el mundo que no dijera una palabra de lo que estaba sucediendo. Se tienen que dar cuenta de que deben presentar una imagen perfecta de la Argentina. Personalmente lo que deseaba era que de alguna manera u otra la victoria de Argentina, que fue espléndida, había jugadores maravillosos, tremendos, era un gran fútbol, pudiera traer un cambio en la Argentina, que todo el mundo se empezara a dar cuenta. Yo creía que todos sabían qué estaba pasando, pero que tenían que ser obligados a enterarse, porque nada aparecía en los diarios, excepto en el Herald, que era un diario sin importancia, pequeño y escrito en inglés. Teníamos mayoritariamente lectores internacionales, anglo-argentinos. Naturalmente, una de las cosas buenas sobre el Mundial fue que los periodistas vinieron a la Argentina, periodistas deportivos que empezaron a notar qué estaba pasando. Los militares los persiguieron, los trataron de asustar, pero las historias empezaron a aparecer. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional lanzó una campaña en el exterior para decirle a la gente qué era lo que venía a ver. No solo vas a ver fútbol maravilloso, están asesinando gente ahí. Raúl Cubas, secuestrado por la dictadura para analizar las noticias que llegaban del exterior. En relación con el Buenos Aires Herald, quería comentarles que nosotros ahí en la oficina de prensa de la Pecera también no solo analizábamos los cables del exterior, sino también los principales periódicos de circulación nacional y los principales del interior. Y hacíamos el mismo trabajo de clasificación de las noticias. Y por cierto que Cox salía siempre en las noticias con sus denuncias en el Herald. Un periodista, ¿no?, súper valiente, liberal, pero comprometido con la causa de la libertad y los derechos civiles y políticos en Argentina. Buenos Aires Herald, 5 de julio de 1978. Un desafío moral. Durante más de 2 años a esta parte, el Herald ha persistido en su llamamiento al gobierno con el fin de que se realicen acciones tendientes a ayudar a las miles de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Mientras ese enorme problema humano permanezca intacto, es imposible creer que los derechos humanos se respetan en este país. En muchos casos, después de 2 años sin tener el menor indicio sobre el paradero de un hijo, hija, marido o esposa desaparecidos, los familiares abandonan toda esperanza. Lo único que quieren saber es si la persona que buscan está viva o muerta. No obstante, la respuesta es el silencio total, mientras que los recursos de habeas corpus interpuestos son rechazados, con el informe de que la víctima del secuestro no fue detenida por ninguna de las fuerzas de seguridad. Los familiares recorren un laberinto interminable de comisarías, bases militares, tribunales y oficinas gubernamentales. Pero hasta ahora, todo intento de localizar a una persona desaparecida por medio de los procedimientos judiciales terminó en un callejón sin salida. Creo que fue el único diario que hacía alusión a la presencia de las madres. Nos escuchó, nos atendió y nos entendió sobre todo. Nosotros íbamos como si a la casa de un amigo, no un diario. Íbamos a la casa de un amigo que nos escuchaba. Y nos sentimos protegidas, porque hasta entonces dudábamos de todo y en él podíamos confiar. Con el tiempo el Buenos Aires Herald se convirtió en nuestra esperanza. Las madres, sobre todo Eve de Bonafini, siempre nos dice que
durante mucho tiempo, ¿no?, que hablamos de este tema, nos ha dicho que ellas sin el Mundial hoy estarían preguntándose cómo romper todavía con el silencio, ¿no? O sea, tuvo ese efecto, ¿no? Lo cerró para adentro de la Argentina, cerró la información mediática sobre las violaciones a los derechos humanos, porque lo poco que llegaba acá se contrarrestaba, pero durante el Mundial se multiplicó la fuerza de los medios para decirle a la sociedad es mentira lo que viene de afuera. La campaña anti-argentina es el nombre que la dictadura les da a las denuncias internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Surge ni bien empieza la dictadura y comienzan las denuncias en el exterior. Las autoridades militares y el periodismo empezaron a hablar de una campaña en contra del país. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Como las denuncias internacionales crecen exponencialmente cuando llega el momento del Mundial, en la Argentina se intensifica la idea de que hay una campaña. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. Fue utilizada como un eslogan con un fuerte impacto social. Mucha gente creyó que se atacaba al país y lo hizo parte de un ideario político. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos.